Hermanos amados, sean ustedes bienvenidos a este servicio, a este culto de adoración. Para poder iniciar este servicio voy a pedirte que puedas abrir tu Biblia en el Salmo 150. Salmo 150. Dice así esta porción de la palabra: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. ¿Qué te parece si para poder iniciar este servicio oramos a nuestro buen Dios y pedimos su dirección para este servicio? Padre amado, te agradecemos por este nuevo día que tú nos regalas. Un nuevo día no solamente para poder compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, sino también para poder compartir y tener un tiempo de intimidad contigo, para poder acercarnos a tu presencia, para poder alabar y glorificar tu nombre. Señor, que este servicio sea de tu agrado y que sea para darte a ti toda la gloria, porque ciertamente tú te la mereces. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Quédate con nosotros a lo largo de todo este servicio. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Hermanos, alabemos y glorifiquemos a nuestro buen Dios.
solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Hermano, muy buenos días. Una alegría poder encontrarnos un día como hoy, el Día del Señor. Damos gracias al Señor, siempre lo digo cada semana, por permitirnos tener los recursos necesarios y suficientes para poder llevar adelante nuestro acostumbrado culto de adoración dominical. Un abrazo a cada uno de ustedes que están conectados ahí en sus casas, y les animamos a que puedan participar de todo este servicio con la reverencia y con la devoción que este tiempo demanda. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Tenemos un tiempo especial. Estamos tratando de seguir viviendo esta dinámica de ser iglesia a pesar de las circunstancias, y vamos a tener un lindo momento en esta mañana.
Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nos queda claro que los hijos son un regalo del Señor, pero aun cuando son un regalo del Señor, desconocemos realmente cuál debe ser o cuál será el futuro de nuestros hijos. Pero lo que sí conocemos es la responsabilidad que como padres tenemos delante de Dios y por mandamiento de Dios de poder educar a nuestros hijos y formarlos en el temor del Señor. En esta mañana, en esta dinámica de seguir viviendo nuestra vida de iglesia, hay una familia de nuestra congregación que tuvo su segunda hija en medio de esta pandemia, ¿no es cierto? Y después de algún tiempo, ellos quieren presentar a su hija y quieren venir delante de la congregación con el propósito de poder dedicar la vida de su hija y también ellos presentarse delante de Dios para asumir de manera formal y muy seria su compromiso de poder guiar a su hija en los caminos del Señor. Yo voy a invitar a mi hermano Harrison y Lisette, al Merco, Matías, que puedan pasar aquí adelante, puedan acompañarme. Ellos vienen con Sofía Damaris. Y quienes me conocen saben que a mí me dan nervios los bebés pequeñitos porque los veo tan frágiles. Pero vale la pena mencionar un par de cosas, o tres cosas en particular. Primero, que como padres tenemos la responsabilidad de ser fieles al Señor. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo a nuestros hijos. Y en tercer lugar, tenemos la responsabilidad de ser pastores y mentores de la vida de nuestros hijos. Entonces, hemos conversado días atrás con Harrison y con Lisette. Hoy también, antes de empezar la transmisión, tuvimos una breve charla con ellos, tratando de recordarles lo que este tiempo significa. No estamos asegurando la salvación de Sofía, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es presentándoles a ellos como padres y también públicamente ellos están asumiendo ciertas responsabilidades delante de Dios y delante de la iglesia. Entonces yo voy a hacer unas preguntas a ambos. David me va a ayudar con el micrófono. Así que Harrison y Lisette, primera pregunta para ambos como padres. ¿Creen que el Señor Jesucristo es su Salvador de ambos? Sí. Ok. ¿Están dispuestos a dedicarse toda su vida, el tiempo que el Señor les dé vida, con todas sus fuerzas, a la instrucción bíblica, a la disciplina y al amor de sus hijos? Porque tienen dos hijos, Esteban y ahora Sofía. Sí. Bien, ¿dedican a Sofía al control y a la voluntad soberana de Dios? Sí, la dedicamos. Ok, entonces lo que yo voy a hacer en esta mañana es orar, pero también yo quiero dirigirme a la iglesia. Yo sé que algunas personas de nuestra congregación conocen a Harrison, conocen a Lisette y también son parte de esta responsabilidad como iglesia, y yo voy a asumir ese compromiso también. Nos comprometemos a estar siempre dispuestos a apoyar a Harrison y a Lisette con nuestro ejemplo, con nuestro consejo, con nuestro servicio y cuidado. Entonces, David, ¿tú me acompañas en esta respuesta? Sí, lo vamos a hacer. Cuenten con nosotros siempre, muchachos, que quieran un consejo, una ayuda que contribuya a la formación de Sofía y aún de Esteban. ¿Correcto? Cuenten con nosotros. Vamos a orar. Vamos a cargar a Sofía. ¡Wow! Ahí está. Pónganse aquí adelante. Vamos adelante. A mi esposa, que me está mirando, ¿no es cierto? Se me ve bien, ¿no es cierto? Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos ahí donde están y vamos a unirnos en este deseo de Harrison y Lisette en favor también de la vida de Sofía. Padre, en esta mañana traemos a Sofía delante de ti, confiado, Señor, que tú la conoces perfectamente,
que fuiste tú quien la colocó en el vientre de su madre y que conoces todos sus días, cada uno de ellos. Queremos, Señor, suplicarte que puedas otorgarles sabiduría a Harrison y a Lisette como padres, y que ellos sepan instruir, educar y guiar a Sofía en tus caminos, con el único propósito de que ella pueda conocerte, pueda amarte y pueda servirte. Te suplicamos, Señor, que ellos tengan cuidado de sí mismos, de sus creencias, de su testimonio, para que Sofía pueda ver en ellos la obra y poder tuyo. Te pedimos también que guíes a ambos, Señor, a presentarles en el tiempo más temprano el Evangelio, y que ella pueda, Señor, conocerte a ti y pueda caer rendida a tus pies producto del amor que tú tienes por ella. Señor, oramos también por nosotros como iglesia, hacer una familia en la fe para ellos. Señor, te pedimos que Sofía pueda amarte y pueda servirte todos los días de su vida. Sabemos que en el futuro ella tendrá el momento y la oportunidad de tomar una decisión, pero la encomendamos, Señor, en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Está bien, sabía que estaba orando. Ok. Uy. Gracias. Bien, vamos a seguir participando del servicio de esta mañana, todos juntos. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar. Segunda los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados hermanos, el Salmo 139, versículos del 13 al 18, va a decir lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo.
No solamente podemos disfrutar de este tiempo viendo cómo estos padres presentan a sus hijos ante el Señor, sino que también tenemos preparado este tiempo donde podemos decir que las maravillas de Dios son incontables. Y por eso Él siempre es tan bondadoso con nosotros, y cómo no dar gracias a nuestro Dios por cada una de esas cosas que Él nunca hace faltar. Oremos, hermanos, por este tiempo de diezmo y ofrendas. Amado Señor, agradecerte en primer lugar porque tú siempre te muestras como ese Dios maravilloso y misericordioso con nosotros. Tú provees siempre en nuestros hogares, en nuestra vida, y te agradecemos, Señor, por ello. Todo lo que tú haces es maravilloso. A ti sea toda la gloria, bendito Jesús. Te alabamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, antes de tener el tiempo de la meditación de la palabra, cantemos un himno que nos va a decir quién me puede dar perdón. Alabemos a nuestro Padre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a su
Una vez más, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, domingo 27 de diciembre, a pocos días de acabar el año, y siendo exactamente las 11 de la mañana, estamos teniendo nuestro servicio de adoración dominical como es de costumbre. Un abrazo a cada uno de ustedes. Como bien se han dado cuenta, hoy es un domingo especial, no solamente porque es Día del Señor, sino porque hemos tenido la oportunidad de poder presentar una familia de nuestra iglesia y poder dedicar la vida de una bebé para que cuando el Señor lo determine, ella pueda conocer de Cristo y el Evangelio. Sin embargo, el día de hoy también teníamos planificado el hecho de que una hermana de nuestra iglesia pueda pasar por las aguas del bautismo. Lamentablemente no será posible. Ella, que es Susana Jaime, y a quien le mandamos un saludo a través de las cámaras en esta mañana porque nos está mirando, ella está viviendo una condición de salud ya de hace algún tiempo bastante delicada. Sin embargo, ella estaba muy animada a dar este paso del bautismo. Lamentablemente ayer recibió unos informes médicos y lo mejor sería, y también yo participo de esta decisión que ella ha tomado, lo mejor sería postergar el bautismo, ¿no? Para que ella pueda estar mucho mejor. No tiene nada que ver con el COVID, pero ella no se encuentra bien de salud. Y yo creo que más allá de celebrar este paso tan importante en la vida de un creyente como es el bautismo, yo quiero resaltar el compromiso y el entusiasmo de Susana Jaime para este día tan especial. Sin embargo, ambos nos hemos puesto de acuerdo para que en un futuro cercano, inmediato, cuando ella ya se encuentre mejor de salud, podamos tener esta ceremonia. Sin embargo, ella es una hija de Dios y es parte de la iglesia del Señor y parte de esta iglesia local. Así que vamos a orar por ella en esta mañana, por su salud, pero también queremos aprovechar esta mañana para orar por dos personas más de nuestra iglesia que en estos días el Señor ha permitido que su salud sea quebrantada. Estamos hablando de nuestra hermana Marta Vallejos, que debe estar en casa también viéndonos y quizás recuperándose. Martita, a la distancia te mandamos un fuerte abrazo y como ayer te decía, es tiempo de cuidarte, de descansar y de seguir confiando en el Señor. Resaltamos tu testimonio fiel durante todos los años que te conocemos y creo que si Dios ha permitido esta prueba en tu vida es porque Dios tiene propósitos eternos para ella, para la prueba, pero también para ti y para tu familia. Pero también queremos orar en esta mañana por nuestra hermana Esther de Ramírez, mamá de nuestro hermano Rubén. Ella ha sido llevada de emergencia el día de ayer por una insuficiencia cardíaca. Ella se encuentra en estos momentos siendo atendida por los médicos. Imaginamos la situación que ella está pasando, que Rubén mismo como hijo y que está a cargo de papá y mamá, y todos conocemos también la situación de su papá, puede representar para él. Creo que parte del mensaje de hoy podrá responder en alguna medida a esta circunstancia que les ha tocado vivir a Susana, a Martita y a nuestra hermana Esther, ¿no es cierto? Y a la familia que está alrededor. Pero creemos firmemente, conforme dice la palabra del Señor, que aún el sufrimiento forma parte del plan de Dios con el propósito de que sus planes se cumplan. Así que ahí donde están mis hermanos y hermanas, yo les invito a poder cerrar sus ojos y vamos a elevar una oración. Creo que es la mejor manera de mostrar nuestra identificación con nuestras hermanas, con sus familias, ¿no es cierto? Y poder acercarnos a Dios confiando y creyendo que Él puede levantarlas inmediatamente con una sola palabra, pero también reconociendo que Dios tiene propósitos para sus hijos aún detrás de los momentos difíciles. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos y acompañarme en este tiempo de oración antes de entrar al tiempo de meditación en la palabra. Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él es la garantía de que somos tus hijos y que somos salvos. Gracias te damos por la vida eterna. Gracias te damos por el perdón a nuestros pecados. Pero también te agradecemos, Señor, por la bendición que las pruebas representan en nuestras vidas. Porque nos permiten reconocer lo frágiles que somos, pero también lo poderoso, lo infinitamente poderoso que eres tú, Señor. Por eso que cuando sufrimos, acudimos a ti, Señor. Acudimos a ese Dios que no solamente puede hacer milagros en nosotros,
sino a ese Dios que conoce y entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Venimos delante de ti en el nombre de Cristo para pedirte que puedas escuchar el anhelo de nuestros corazones. Señor, anhelamos que nuestras hermanas Susana, Marta y Esther puedan estar de buena salud. Es el deseo de nuestro corazón. Deseamos, Señor, fuertemente que tú puedas fortalecerlas, puedas levantarlas y puedas devolverles, Señor, la salud que ahora no tienen. Te lo pedimos a ti porque creemos que tú eres capaz, Señor, de hacerlo. Pero estamos dispuestos, Señor, a poner nuestros deseos en un segundo plano para pedirte, Señor, que cumplas tu voluntad en sus vidas. Que tus propósitos se cumplan en su vida, porque sabemos, Señor, que no hay nada más perfecto, más bueno y más agradable que tu voluntad para tus hijos, aun cuando éstas impliquen adversidad y dificultad. Señor, ponemos la vida de Susana, la vida de Marta, la vida de Esther en tus manos, sabiendo y reconociendo que es el mejor lugar donde ellas puedan estar. Señor, descansamos en ti y oramos también por la familia. Oramos por aquellos que están alrededor sobrellevando toda esta situación, preocupados, temerosos, quizás con la incertidumbre propia de la circunstancia, para pedirte, Señor, que tú traigas paz y consuelo sobre sus vidas, sobre sus corazones. Que las promesas tuyas de fortaleza y de consuelo sean recordadas por tu Espíritu Santo a cada uno de sus familiares. Y que esta circunstancia sea una oportunidad que tú permitas en sus vidas para que Cristo y el Evangelio sea conocido por aquellos que están alrededor de ellas. Glorifica tu nombre, Señor. Esa es nuestra confianza. Que tú, Señor, puedes hacer cosas extraordinariamente milagrosas. Y aun cuando no las hagas, tú cumplirás tus propósitos en la eternidad, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde aquí les mandamos un fuerte saludo a Susana, a Martita, a nuestra hermana Esther, a la familia, y les animamos a seguir confiando en el Señor, a mantener la comunicación para seguir orando por ellas, ¿correcto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hoy, de alguna otra manera, vamos a ir cerrando, y ya le voy a explicar más adelante por qué, una serie de mensajes basadas en el libro de los Hechos, una serie que nos ha acompañado a lo largo de casi todo el año, ¿no? Y personalmente para mí ha sido experimentar mucho entusiasmo de parte de Dios y mucho desafío al estudiar cada uno de estos capítulos y ver cómo Dios puede obrar de manera extraordinaria en una iglesia que es llena del Espíritu Santo. Hechos el capítulo 8, y vamos a leer desde la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 4. Hechos 8, 1, la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 4. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, una versión más sencilla, ¿no?, de comprender. Dice así la palabra del Señor. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Hemos tenido una palabra de oración, pero con un motivo específico. Yo te invito a que puedas acompañarme en una oración, entendiendo que este tiempo de meditar en la palabra del Señor es un tiempo de vital importancia en el cual tenemos que depender plenamente del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu misericordia que nos permite reunirnos, y a pesar de no estar físicamente presentes, sabemos que estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu.
y podemos unir nuestras voces para alabarte, para adorar tu nombre, pero también podemos unirnos en pensamiento y en corazón para escuchar y atender a tu palabra. Señor, reconocemos que tú eres nuestra principal y mayor necesidad y tu palabra es el alimento irreemplazable que necesitamos para poder vivir. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a acercarnos a ella con reverencia, con devoción y con total humildad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A lo largo de toda la serie de predicación del libro de los Hechos, inclusive hasta el final del libro de los Hechos, hay un versículo clave que atraviesa todo el relato de Lucas. Y ese versículo clave lo encontramos en el capítulo 1, en el versículo 8, que fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos antes de ser ascendido a los cielos. El Señor Jesús les hizo una tremenda promesa. Dijo lo siguiente: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Este es el versículo que tiene que estar presente cada vez que nos acercamos a leer y estudiar algún pasaje del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque de una manera muy sencilla resume toda la línea temática de la que trata el libro de los Hechos. Hay un solo tema que cruza todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. ¿Cuál es ese tema? El libro de los Hechos, y si tú estás en casa y te gusta tomar notas, puedes escribir esto. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, trata acerca del crecimiento del reino de Dios por medio del testimonio y la predicación de los primeros discípulos en el poder del Espíritu Santo. Fíjate que esto es importante, porque a lo largo de todos los capítulos del libro de los Hechos vamos a ver siempre el Espíritu Santo obrando de manera poderosa a través de la vida de los apóstoles. Ellos están testificando, están predicando. Ellos tenían que entender que la misión, que la tarea, que el encargo que el Señor Jesús les había delegado, no deberían hacerlo en sus fuerzas, sino deberían llevarla a cabo en el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían que entender que no podían salir a la loca simplemente para hacerlo, sino que tenían que sentarse a esperar, pero también a planificar, a pensar estratégicamente. Y eso también nos habla el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. No solamente hay una condición en la cual se lleva a cabo la misión, que es en el poder del Espíritu Santo, también nos deja ver cierto matiz de estrategia, ¿no? De pensar en algo planificado. El texto que hemos leído, el 1:8, dice que desde Jerusalén, luego irían a Judea, luego a Samaria, y de esa manera el evangelio llegaría hasta los confines de la tierra. Y esta expresión, los confines de la tierra, es importante porque describe un punto más allá, ¿no? Un límite más allá de lo que ellos mismos se pueden haber imaginado. Vuelvo a repetir, este es el texto que cruza todo el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos uno fácilmente lo pudiera dividir en tres grandes partes o en tres grandes etapas, ¿no es cierto? Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y si tú quieres hacer una revisión rápida, ¿no es cierto?, tú vas a ver que del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 4, que hemos leído el día de hoy, ahí se describe la primera etapa, el testimonio y la predicación de los discípulos en Jerusalén. A partir del capítulo 8, versículo 5, hasta el capítulo 12, verso 25, podríamos llamarlo una segunda etapa, el testimonio y la predicación de los discípulos en Judea y Samaria, más allá de Jerusalén. Y del capítulo 13 hasta el capítulo 28, vemos una tercera etapa, ¿no? Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Sin embargo, ¿no es cierto?, vemos que aun cuando el libro de los Hechos aborda ciertas etapas del testimonio y de la predicación de los apóstoles, esta tarea no ha terminado. Los hechos de la iglesia se siguen escribiendo al día de hoy con nosotros. La tarea continúa
esta tarea aún no ha terminado. Seguimos llevando a cabo este mandato que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cientos de años atrás. Y me seréis testigos. Otra versión más exacta dice, y serán mis testigos, dijo el Señor Jesús, desde Jerusalén. Uno diría, desde casa hasta donde el Señor te lleve. Más allá de tu propia casa, tenemos la tarea nosotros de poder testificar y predicar de Cristo y del Evangelio. Hoy, por una cuestión de planificación, hoy cerramos, y ese fue el plan de este año al iniciarlo. Nos habíamos propuesto predicar esta primera parte de la serie del libro de los Hechos. Y estamos cumpliendo con el plan que nos habíamos determinado. Hoy cerramos con la primera etapa, con el testimonio y con la predicación de los discípulos en su propia localidad, es decir, en Jerusalén. Ahora, si tú vuelves al capítulo 8 que hemos leído en esta mañana, fíjate que esta etapa se cierra de una manera bastante trágica. Uno quisiera cerrar etapas en la vida entendiendo que cada etapa es agradable, es dulce y es motivo de gozo. Pero si tú prestas atención a los hechos que describe Lucas en su relato, tenemos que afirmar que el cierre de la primera etapa de la misión de testificar y de predicar de Cristo en Jerusalén cierra de una manera bastante trágica. Cierra con la muerte de uno de los líderes de la iglesia. Y todos conocemos la historia de este hombre llamado Esteban. Y es una situación tan trágica que puede haber sido devastadora y destructiva para la iglesia. Para muchos de nosotros, cuando experimentamos la muerte de un ser querido, cercano a nosotros, como que nos compunge el corazón y nos lleva a considerar que todo ha llegado a su fin. Pues fíjate que creo yo, porque detrás hay ciertas emociones y ciertos pensamientos que el autor del libro de los Hechos nos permite conocer, esto tiene que haber sido un golpe fuerte para la iglesia. No solamente estamos hablando de que el sufrimiento de la iglesia en el contexto del libro de los Hechos implicaba sufrir las amenazas, la persecución, algunas noches de cárceles o en tal caso el azote, ¿no? Algunos de los discípulos fueron azotados. Fíjate que el sufrimiento incluía la experiencia con la muerte. Y no la muerte de cualquier persona, sino la muerte de uno de los líderes principales. Semanas atrás, desde 2 semanas atrás, vimos un poco del testimonio de Esteban, ¿no? Que murió apedreado a manos de sus opositores, de esta fuerza anticristiana que se había levantado en aquel momento, cuyo propósito era uno solo: destruir a la iglesia y destruir a los cristianos. Pero fíjate que la muerte de Esteban, aunque dolorosa, ¿no es cierto?, y traumática, creo yo, nos deja grandes enseñanzas para nosotros, como creo que les dejó a aquellos que fueron testigos de su muerte. Esteban es el ejemplo de aquel cristiano que antes de morir por el Evangelio, aprende a vivir por el Evangelio. ¿Cuántos quisiéramos, ¿no?, poder imitar a Esteban, quizás no en su muerte, pero por lo menos en su estilo de vida? Alguna vez en alguna reunión con algunos amigos, estuvimos meditando un poquito acerca del testimonio de Esteban, y a diferencia de muchos hombres y mujeres que la Biblia nos presenta, la vida y la historia de Esteban es bastante corta. Prácticamente 1 o 2 capítulos de un libro abordan la vida de Esteban. Así como aparece, desaparece. Pero fíjate, pero que no se trata de cuántos años hayas vivido. De lo que se trata es cuánto impacto y cuánta influencia puedas haber tenido en el tiempo que el Señor te permitió vivir. Hay personas que viven muchos años y su testimonio, y déjame ponerlo dentro del marco de la vida cristiana. Hay muchos creyentes que viven largos años de vida y tienen largos años de vida caminando con el Señor, pero su vida ha pasado inadvertida. La vida de Esteban es un ejemplo de un hombre que no solamente murió por el Evangelio, sino que supo vivir para el Evangelio. Y aunque esa vida fue corta, ha dejado un impacto que ha cruzado a grandes y a cientos de generaciones.
Esteban además es el ejemplo de que antes de ser mártir se debe aprender a vivir como un verdadero discípulo. Si tú no eres capaz de vivir como discípulo, nunca esperes vivir como un mártir o como un futuro mártir. Esteban murió apedreado luego que un grupo de personas se sintieran ofendidas por su testimonio y por su predicación. Fíjate que Esteban nos deja otra tremenda lección. No estamos llamados a agradar a la gente con nuestro testimonio y con nuestra predicación. No estamos llamados a que la gente nos apruebe. Estamos llamados a ser fieles a Cristo y al Evangelio, aun cuando las personas puedan sentirse ofendidas y atacadas por ello. Fíjate que en el capítulo 7, versículo 4 del libro de los Hechos, Lucas nos describe la reacción que fue producto de la predicación y del testimonio fiel de este hombre, de este creyente llamado Esteban. Crujían sus dientes en contra de él. Fíjate que esta es una expresión que fácilmente nos ayuda a poder incluso hasta imaginar sus rostros, sus reacciones, sus gestos, producto de la incomodidad que la predicación y el testimonio de Esteban estaba representando para ellos. Finalmente sabemos que Esteban fue cogido de manera violenta, sacado fuera de la ciudad y apedreado y asesinado a manos de todos estos hombres. Pero hay dos datos o un dato interesante que me gustaría compartir. Fíjate, algunos dirán, pero pastor, entra al texto de una vez, al capítulo 8, versículo 1. No puedo entrar al capítulo 8, versículo 1, si no consideramos esto que son antecedentes vitales para entender lo que viene. Cuando Esteban está a punto de morir, Esteban dice dos frases importantes, dos frases que lo pintan de cuerpo entero como la calidad de creyente que llegó a ser. En el versículo 59 del capítulo 7 y versículo 60 están registradas las dos frases de Esteban antes de morir. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la segunda frase, dicha por Esteban antes de morir, está en el versículo 60. Una vez más Esteban, en medio del apedreamiento, dice lo siguiente, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Fíjate que Esteban tiene que haber sido impactado. A mí no me consta y no hallé información si Esteban conoció personalmente a Jesús. Pero lo que sí me queda claro es que fue una calidad de cristiano que imitó a su Señor no solamente en su vida, sino que hasta el final de su muerte, él imitó al Señor Jesús. En Lucas, el capítulo 23, versículos 34 y 46, Lucas nuevamente, pero en su evangelio, nos detalla cuáles fueron dos de las últimas frases del Señor Jesús antes de morir en la cruz. Verso 34, y fíjate la enorme relevancia y relación que existe entre las palabras de Esteban y las palabras de Jesús, ambos en sus momentos previos a morir. Padre, dijo el Señor Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en el versículo 46, el Señor Jesús en la cruz, antes de morir, dice lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no sé si tú puedes captar lo poderoso que Lucas nos permite meditar y considerar. El testimonio de Esteban fue único. Imitar a Jesús hasta el último aliento de vida. Hacemos una pausa aquí para nuevamente retomar el hecho de que la muerte de Esteban tiene que haber sido un golpe duro para la iglesia, un golpe que quizás causó un profundo dolor para todos aquellos que lo conocieron y que escucharon de lo sucedido. Pero no solamente la muerte de Esteban desató dolor o despertó dolor y tristeza. Dice el versículo 1 del capítulo 8, que ahora sí vamos a entrar, dice que la muerte de Esteban también fue el detonante de una gran persecución. Hechos 8, versículo 1, la segunda parte dice: en aquel día, ¿qué día? En el día que Esteban fue apedreado y murió. Ese día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén
todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Uno de los grandes propósitos de Lucas al escribir este libro de los Hechos es traer a nuestra memoria al día de hoy ciertas características de la iglesia naciente en Jerusalén que considero yo hoy deberíamos volver a retomar y deberíamos volver a mirar con mucha responsabilidad y preguntarnos si esas características de esa iglesia son las mismas características de la iglesia el día de hoy. Fíjate que la primera característica o cualidad de la iglesia que considera Lucas es una iglesia que sufre. La descripción que hace Lucas en el versículo 1 del capítulo 8 nos presenta y nos deja ver que esta iglesia, si bien habían momentos de victoria, donde los milagros y las señales y los prodigios eran una cuestión que se veía en la iglesia, si habían predicaciones que eran exitosas y poderosas, donde la gente se convertía a miles y miles eran agregados al cuerpo de Cristo para ser enseñados en el Evangelio, la descripción que Lucas nos hace de esta iglesia en el capítulo 8 es una iglesia sufriente, una iglesia que sufre, una iglesia que está siendo perseguida y una iglesia que está siendo esparcida. Claro está que la muerte de Esteban tiene que haber dado un nuevo ímpetu, una nueva fuerza y ánimo a las fuerzas opositoras, a las fuerzas anticristianas. Podemos acabar con ellos, podemos destruirlo. Pongámonos fuertes, unámonos para destruir a la iglesia y para destruir a sus líderes. Vale la pena mencionar un detalle importante que Lucas lo incluye en este momento en el relato. Y lo incluye, creo yo, por propósitos que vamos a conocer en las próximas semanas. Toda esta turba, todo este conjunto de personas opositoras, fuerzas anticristianas, eran lideradas por un hombre, por un joven hombre llamado Saulo. Saulo era el líder de la persecución y era el líder que se había determinado destruir a los cristianos, destruir a la iglesia. La estrategia de Pablo era una sola: sepáralos y vencerás. Vamos a esparcirlos, vamos a ir contra ellos, vamos a meternos en sus casas, vamos a arrastrarlos a la cárcel y vamos a infundir el temor y el miedo de tal manera que huyan. Dice una frase muy conocida: sepáralos y vencerás. Pero ya hablaremos un poquito más de esto. Otro detalle importante que me parece necesario mencionar es que Lucas, así como no esconde el sufrimiento de la iglesia, porque Lucas pudo haber obviado esta circunstancia de la iglesia y presentarnos únicamente la imagen de una iglesia victoriosa, pero vemos que no. Lucas quiere que sus oyentes y nosotros también el día de hoy podamos tomar en cuenta que así como la iglesia tiene momentos de victoria, la iglesia también tiene momentos de sufrimiento. Así como la iglesia puede salir segura y muy valientemente a predicar el evangelio, también hay momentos en la iglesia en la que se puede sentir atemorizada, ¿no es cierto? Y tiene que terminar quizás escondiéndose o huyendo. Lucas no solamente nos presenta esta imagen de la iglesia, también nos presenta la imagen del pasado de este hombre llamado Saulo, quien mañana más tarde se convertiría no solamente en el apóstol Pablo, se convertiría en su compañero y en su amigo cercano del mismo Lucas. Otro detalle importante que menciona Lucas en los versos que hemos leído del capítulo 8 es que todos fueron esparcidos a excepción, dice el texto, de los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué se quedaron? La pregunta curiosa: ¿por qué se quedaron y por qué todos tuvieron que huir, tuvieron que escapar por la persecución? ¿Acaso ellos no tenían temor? Personalmente yo creo que sí tenían temor. Pero hay circunstancias en las cuales los líderes de la iglesia tienen que tener la convicción y el deber de permanecer firmes en sus puestos y en sus funciones a pesar que las circunstancias sean difíciles. Un ejemplo, lo que estamos viviendo el día de hoy. Hoy quizás tú estás en tu casa escuchando el mensaje, participando del culto, pero los pastores tenemos el deber y la convicción de seguir predicando el evangelio desde nuestros templos.
y mañana más tarde, si esta mejora o empeora, igual los pastores y los líderes tendremos que seguir predicando el evangelio, porque esa es nuestra tarea y esa es nuestra convicción. Seguimos adelante. Hay tantas cosas que por cuestiones del tiempo tengo que pasar por alto, ¿no? Recuerda, la descripción que Lucas hace de Saulo en cuanto a su objetivo estratégico era uno solo: destruir a los cristianos y destruir a la iglesia. El versículo 3 del capítulo 8 dice que Saulo hacía estragos. Esta palabra estragos es una sola. Saulo hacía todo lo que estaba a su alcance con el único propósito de destruir a la iglesia. ¿Cómo lo hacía? Saulo entraba de casa en casa, y déjame decirte que yo no creo, porque el texto nos permite entenderlo así, yo no creo que Saulo llegara a la casa de un cristiano, tocara su puerta y pidiera permiso para entrar. Entraba de manera violenta, atacando, rompiendo puertas, arrastrando, dice el texto bíblico, a hombres y a mujeres con el único propósito de echarlos a la cárcel. Cuando la iglesia vive momentos así, comienzan a surgir ciertas preguntas en nosotros. Cuando la iglesia sufre, cuando los cristianos sufren, y hemos tenido un tiempo de oración previo por hermanas de nuestra iglesia que están sufriendo, es natural, es muy humano que comienzan a surgir preguntas. Cuando vemos que nuestros familiares mueren, enferman, cuando nosotros mismos sufrimos por las circunstancias de la vida, sufrimos enfermedad, sufrimos escasez, sufrimos crítica, despidos laborales, comienzan a surgir preguntas en nosotros. Y la primera pregunta que surge es: ¿dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está ese Cristo victorioso que venció a la muerte, que resucitó, pero ahora yo estoy sufriendo? Y creo que algunas de estas preguntas tienen que haber venido a la mente de estos cristianos. ¿Dónde está Dios ahora? Ahora que Saulo nos persigue, que entra a nuestras casas de manera violenta, que nos arrastran para llevarnos a la cárcel, ¿dónde está ese Cristo victorioso que salva a sus hijos de la muerte injusta, de las acusaciones injustas? Es una pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Dónde está Dios? Dios está ahí, en medio del sufrimiento, llevando a cabo sus planes, aún y a pesar que sus hijos y su iglesia esté sufriendo. Fíjate que la segunda imagen que Lucas nos presenta de esta iglesia no es solamente que es una iglesia que sufre, también es una iglesia que evangeliza. La muerte de Esteban no solo desató una gran persecución en contra de los cristianos. Déjame decirte esto de manera lenta. La muerte de Esteban también desató y abrió una nueva etapa en la historia de la iglesia. Repito, la muerte de Esteban, aunque trágica, dura y dolorosa, no solamente desató una gran persecución para toda la iglesia en Jerusalén, sino que la muerte de Esteban también fue la llave que dio inicio, que abrió las puertas a una nueva etapa en la vida y en la historia de la iglesia. Y esa etapa se llama la evangelización. Hechos capítulo 8, versículo 4, y me gustaría que tú puedas leer este pasaje conmigo en tu casa. Dice: así que los que habían sido esparcidos, ¿qué hacían? Iban predicando la palabra. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén cumpliendo con su deber, con la firme convicción que ellos deberían quedarse en sus posiciones y en sus roles. El resto de la iglesia sufrió la persecución y comenzaron a ser esparcidos, pero no comenzaron a huir de manera cobarde solamente, sino que comenzaron a escapar para cuidar la vida de ellos y de sus familiares, obviamente, pero en ese interín ellos iban predicando la palabra. Permíteme, y esto no es para que uno se luzca en cuanto a su conocimiento del griego, pero me parece que es importante entender ciertas palabras en su significado y contexto original. La palabra predicar en el griego original es la palabra evangelizó,
que quiere decir evangelizando. La palabra, y perdona la redundancia, palabra, dice, iban predicando la palabra. El significado de esa palabra es logos. Y logos es el término que se usa en la Biblia para referirse a la persona de Cristo. Evangelizar, dice el texto que ellos iban evangelizando. Evangelizar no es convencer a las personas de Cristo. Evangelizar describe el acto de un cristiano de simplemente compartir buenas noticias con otras personas. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Eran las buenas noticias de la persona de Cristo. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución y del hecho de ser esparcidos, separados con el fin de ser destruidos, la iglesia, los primeros cristianos, iban predicando, iban evangelizando. Si tenían que salir de Jerusalén, en ese camino fuera de Jerusalén, que los alejara de la persecución, aprovechaban para ir compartiendo con otras personas, no de las circunstancias que estaban viviendo. No iban por el camino diciendo, uy, nos están persiguiendo, nos están queriendo meter a la cárcel, nos quieren matar, han matado a uno de nuestros líderes. No. Ellos salían de Jerusalén con el único propósito de poder predicar y compartir con otros de Cristo. No tenían el afán de convencer a nadie de su fe, pero sí tenían el compromiso de poder compartir con otros de su experiencia personal con Cristo Jesús. Mientras otros sufrían los estragos y la cárcel a manos de Saulo, los que habían sido esparcidos, dice el texto bíblico, que iban compartiendo las buenas noticias de Jesús. Traigo a colación un refrán que mencioné hace un rato. Sepáralos y vencerás. Todos hemos sido testigos de lo que en las últimas semanas nuestro país ha vivido. Y deseando vivir en un país unido, hemos visto que muchas personas han provocado la división. Porque no hay mejor estrategia del enemigo que separar a un grupo de personas con el único propósito de destruirlo. Sin embargo, en esta ocasión no fue así. Saulo y todos aquellos que se propusieron destruir a la iglesia, pensaron que separando a la iglesia la vencerían. Pero lo que para algunos significó la destrucción de la iglesia, para Dios formó parte de su plan, de que el evangelio llegue más allá de Jerusalén. Es más, debemos recordar lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Y serán mis testigos. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El Señor Jesús estaba llevando a cabo sus planes a pesar del sufrimiento y de las circunstancias que estaban enfrentando. Es más, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, Lucas nos presenta las palabras de una autoridad religiosa de muchísima influencia llamado Gamaliel. En el contexto en que los apóstoles, Hechos 5, estaban siendo amenazados y amedrentados para que no predicaran ni testificaran de Cristo, ¿no es cierto? Y estaban siendo amenazados con la muerte o con la cárcel. Gamaliel, un hombre quizás entrado en años y muy sabio, dice lo siguiente respecto a esta tarea que los apóstoles estaban llevando a cabo. Hechos 5, versículo 35 al 39. Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unieron a él y fue muerto. Y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de Teudas, de él, se levantó otro hombre llamado Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Fíjate que la estrategia que los opositores a la iglesia tenían no era nueva, ya la habían aplicado con otros levantamientos, con otros movimientos en la ciudad. Dispersándolos, los destruimos. Fíjate las palabras de Gamaliel. Por tanto, les dice, en este caso, en el caso de los apóstoles, les digo
que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Lo que para muchos fue el final de la iglesia, resultó ser para Dios la llama que encendió el fuego de la evangelización. La muerte de Esteban no solamente desató la persecución de la iglesia, la muerte de Esteban desató la evangelización del mundo. Etapa y obra de Dios que al día de hoy continúa. Fíjate lo que sucedió después de que este grupo de creyentes salieron de Jerusalén. Versículo 5 del capítulo 8. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, y al oír y ver las señales que hacía. ¿Qué estaba sucediendo? El evangelio, el testimonio de Cristo estaba yendo más allá de Jerusalén. Sacudió Jerusalén la predicación de Cristo, trascendió a Judea, ahora está llegando a Samaria. Y fíjate en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19. Ahora bien, nuevamente esta referencia importante de Lucas. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron ahora ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y sigue dando más detalles, ¿no es cierto? Dice que hablaban también a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Y de aquel día al día de hoy, la iglesia sigue compartiendo de Jesucristo. No es nuestra tarea convencer a nadie de Cristo. Esa es tarea y obra del Espíritu Santo. Pero nuestro deber, la misión que Cristo nos ha encomendado, sigue estando vigente el día de hoy. Nuestra responsabilidad es seguir compartiendo, es seguir testificando y predicando a otros de Cristo. Déjame darte un principio espiritual. Esta es la historia que hoy hemos traído a nuestra memoria. La historia de una iglesia sufriente, pero también de una iglesia que evangeliza. ¿Cuál es el principio detrás de la historia? Y cuando hablamos de un principio, estamos hablando de una verdad espiritual que se mantiene a lo largo del tiempo. Dios permite y se vale del sufrimiento de los suyos con el propósito de poder hacer avanzar el evangelio en este mundo. Repito, y grábatelo bien. Dios permite y se vale del sufrimiento de los suyos con el único propósito de hacer avanzar el evangelio en este mundo. Es imposible separar el sufrimiento de la evangelización. Es imposible separarlo. Si tú quieres compartir a otros de Cristo, tienes que estar dispuesto y listo a sufrir. Y no hay mejor gloria para un creyente que sufrir por causa del evangelio. Y fíjate que el primer ejemplo, y con esto vamos a ir terminando, el primer ejemplo lo vemos en nuestro propio Señor Jesucristo, que aún de manera anticipada, aún antes de venir a este mundo, ya se había anunciado que Él sufriría. Puedes leer Isaías capítulo 52, versículo 14. Ya el profeta Isaías de manera anticipada nos anuncia y nos dice que el Mesías no solamente vendría a salvarnos, sino que el camino de esa salvación implicaría que el Mesías tendría que sufrir. Y cuando Jesús nació y creció, nuestro Señor también experimentó sufrimiento, sufrió tentación, sufrió tortura, sufrió crucifixión. Tú puedes ir a revisar cualquier pasaje de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que detallan y testifican del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente sufrió físicamente, Él también sufrió emocionalmente, fue rechazado. Y en los momentos donde sus discípulos tenían que estar al lado de Él, lo abandonaron. Pero no solamente sufrió física y emocionalmente,
nuestro Señor fue experimentado también en un sufrimiento espiritual. Porque dice la Biblia que el peso de nuestro pecado recayó sobre Él en la cruz. Cristo sufrió el castigo que tú y yo deberíamos haber sufrido y lo hizo como parte del plan de redención de nuestro Señor a favor de toda la humanidad. Cuando tú avanzas en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que el apóstol Pablo, este Saulo que vemos ahora en Hechos 8, luego cuando escribió la epístola a los Filipenses, reafirma este principio, que Dios se vale del sufrimiento de los suyos para llevar a cabo sus planes. ¿Cuál plan? Que el evangelio llegue a otras personas. En el capítulo 1, versículo 12 de la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, y cuando tú haces un estudio del libro de los Filipenses, no está hablando de circunstancias favorables, sino circunstancias desfavorables, dice el apóstol Pablo, han redundado en un mayor progreso del evangelio. Las situaciones difíciles que el apóstol Pablo vivió aportaron a que el evangelio sea predicado en otros lugares y otras personas puedan conocer de Cristo. En la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versos 24 y 25, fíjate lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, dice, me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes y a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Dios se vale del sufrimiento. Dios permite y se vale del sufrimiento de los suyos con el único propósito de que el evangelio sea extendido y sea conocido por otras personas. Yo sé que me estoy tomando unos minutos más de lo que hoy estamos predicando. Algunos dicen que la gente no aguanta mucho tiempo concentrado en la transmisión, pero yo veo necesario mencionar lo siguiente. Así como no podemos separar el sufrimiento de la evangelización, tampoco podemos separar el sufrimiento, la evangelización, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Son tres temas y tres verdades y realidades que permanecen unidas: sufrir, evangelizar y esperar. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, dijo lo siguiente: y este evangelio, ese evangelio que los apóstoles predicaron en Jerusalén y que representó para ellos persecución, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Permíteme compartir unas palabras de un hombre llamado Agis Fernando. Él dice lo siguiente: el sufrimiento es un ingrediente esencial para un ministerio efectivo, para el evangelismo y para el retorno de Cristo. No podemos separar el sufrimiento de la evangelización, pero tampoco podemos separar el sufrimiento de la evangelización y del segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dos conclusiones y con esto acabo. Lo que hemos compartido, yo creo que para algunos representa una palabra de aliento. Una palabra de aliento para aquellos que están sufriendo por causa del evangelio. Déjame decirte a ti que sufres por causa del evangelio, que tu sufrimiento no es inútil y no es vano. Tu sufrimiento, si Dios lo permite, tiene propósitos eternos, porque Dios se va a valer y Dios va a usar aún tu sufrimiento con el único propósito de que el nombre de Cristo y que el evangelio de Cristo sea predicado y testificado a través de tu vida. Así que si hay algo por lo cual vale la pena sufrir, es por la causa de Cristo. Hay pseudo movimientos que dicen pare de sufrir, pero en este caso vemos que el sufrimiento es un medio para que Cristo y el evangelio sea predicado. Pero también para otros, así como para algunos es una palabra de aliento, para otros lo que hemos predicado resulta ser una palabra de advertencia.
¿Por qué una palabra de advertencia? Porque a lo mejor tú, que eres un creyente, estás viviendo tu fe de una manera cómoda. Quizás buscando y deseando, tratando de mantener tu comodidad, tu seguridad. Prácticamente estás creyendo que la vida cristiana es sinónimo de placer. Déjame decirte que si tú estás viviendo tu vida cristiana de manera cómoda y segura, puede ser que a lo mejor no estés participando de esta tarea de la evangelización. Porque si tú estuvieras evangelizando, en alguna medida estuvieras sufriendo. Porque no es fácil evangelizar en un mundo opuesto a la fe. No es fácil predicar en un mundo donde hay grandes y muchas fuerzas opositoras anticristianas que quieren destruir a la iglesia, pero no podrán hacerlo. Cristo, y termino con estas dos frases, Cristo estuvo dispuesto a sufrir para acercarnos a Dios. Los cristianos en el libro de los Hechos son el ejemplo de una iglesia sufriente, pero también son el ejemplo de una iglesia que en medio del sufrimiento sigue compartiendo y sigue predicando y sigue testificando de Cristo y el Evangelio. Ojalá podamos ser nosotros como ellos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra. Hemos dicho, Señor, lo que creemos que tú has guiado. Y creemos que lo que se ha dicho es aquello que tu iglesia tiene que escuchar en estos tiempos. Tiempos en los cuales muchos nos hemos sentido amedrentados por las circunstancias. Hemos experimentado temor a la enfermedad, temor a la muerte. Y quizás muchos, Señor, hemos dejado de vivir la realidad de la evangelización, producto de nuestros miedos, producto de nuestras inseguridades. Pero hoy recordamos que tú permites y te vales del sufrimiento de los tuyos con el propósito de poder extender el reino de Dios en este mundo, con el propósito de que otros puedan escuchar del testimonio y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, que tú sigas levantando a tu iglesia en medio de estas circunstancias que no son favorables. Pero, Señor, esta no es obra de hombre, esta es obra tuya. La evangelización no es plan humano, es plan de Dios. Por lo tanto, Señor, nada ni nadie podrá destruir tus planes. Sigue usándonos, Señor, en la predicación y en el testimonio de Cristo y de tu palabra. Lloramos, Señor, para que si nos encontramos adormitados o nos hemos acobardado al punto de que nos hemos encerrado en nuestras casas y somos incapaces de poder testificar, de poder predicar, de poder compartir con otros de Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos despierte, nos saque de esta engañosa comodidad, de esta actitud engañosa de placer y abra nuestros ojos a la enorme necesidad y urgencia de poder testificar de Cristo, de poder anunciar a Cristo, Señor, a través de todos los medios y en todas las circunstancias. Prepara nuestro corazón, Señor, para aquellos desafíos que tengas para nosotros como iglesia en relación a esta tarea de evangelizar, de participar de manera activa en la predicación y en el testimonio de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que anunciamos, que predicamos y de quien testificamos, oramos así en esta mañana. Amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga grandemente. Sigamos participando de estos últimos momentos en el culto y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, estamos terminando este servicio de adoración y antes de poder terminar, permíteme poder dar lectura a un texto bíblico. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, va a decir lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados hermanos, terminemos este tiempo y este servicio cantando y alabando a nuestro buen Dios, porque somos su pueblo. Bendiciones. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.